Hola, mi nombre es Claudia López de Jun, soy psicóloga, soy la directora del Centro El Núcleo, que es un centro de formación y asesoramiento psicológico ubicado en Madrid. Y la intención del vídeo de hoy es hablar acerca de los niños que a veces a sus papás le dan un poco de guerra a la hora de la comida. Muchas veces a partir de los 3 años es cuando más se produce a veces este rechazo o esta dificultad a la hora de comer. Pero esto no solo se da en los 3 años, ¿no? Esto se da en todas las edades. Es un motivo muchas veces de consulta de los padres que nos comentan acerca de la dificultad que tienen sus hijos a la hora de comer, que a la hora de la comida se hace un problema, donde muchos niños retan a sus padres, ¿no? A que eso no lo quieren comer, se demoran mucho en la hora de la comida. Entonces esto tiene algunas reglas que los padres podrían modificar simplemente entendiendo algo relacionado con este tema de la alimentación, que la alimentación tiene muchos aspectos emocionales, también tiene de hábitos, de costumbres que se van creando dentro de la mesa, alrededor del ambiente familiar, pero también puede tener otros componentes mucho más profundos. Entonces nosotros simplemente hoy vamos a hablar como de un recurso que pueden tener los papás que tengan dificultades con sus hijos a la hora de comer, especialmente para los que no quieren comer, donde rechazan el alimento, ¿no? Les quería presentar un libro que puede ser utilizado a nivel de cuento, que tiene 2 partes. Este es el libro del que les quiero comentar hoy. Es El niño que no come o come mal. Eso es de editorial Pirámide y viene con 2 partes. Una parte de explicación acerca de determinadas pautas que va dando, ahora se las voy a comentar, y otro libro que es un cuento infantil, perdón, ahí, un cuento infantil que es la historia de Jaco, un caballo salvaje, que se desarrolla el cuento y ahora les voy a contar un poco de qué va. Entonces, esta parte a mí me pareció muy interesante, este libro que les comento que viene con 2 partes, una para los padres, para que puedan entender un poco más acerca de este tema de la alimentación y por qué el niño no puede comer y qué cosas ellos poder hacer, y otra que es un cuento para leerle a los niños. Entonces, la parte relacionada con los padres en este libro, lo que vamos a ver que nos van a contar es, primero, según la edad y la estatura del niño, cuál es el percentil que tiene que tener. Otra de las cosas que me pareció un dato muy importante, ¿no? Que a veces uno se agobia si que el niño no come, si estará bien alimentado, si tendrá la cantidad necesaria de energía para afrontar su día. Y entonces es muy interesante porque hay unas tablas donde nos dicen la cantidad de calorías que según se necesitan, según seas niña o niño y según las edades. Entonces eso también puede llegar a tranquilizar bastante, porque si el niño come determinada cantidad de alimentos, no sé, un trozo de queso, vasos de leche, unas galletas, vamos a ver que sin problema muchas veces puede llegar al requerimiento de energía diaria que necesita un niño en crecimiento. Otra de las cosas que nos va a hablar, ¿no? Va a hablar en este libro de consejos para padres acerca de los niños que no se quieren alimentar, de determinadas reglas que pueden ir estableciendo dentro de la casa. Como por ejemplo, el involucrar al niño a la hora de preparar las comidas. A veces esto no puede ser un poco trabajoso porque uno no tiene mucho tiempo. El niño cuando se mete dentro de la cocina puede hacer un poco de lío, ensuciar, hay que explicarle todo y a veces uno va deprisa y corriendo y no tiene tiempo para explicar todas estas cosas, ¿no? Entonces sería bueno, un buen elemento sería ir integrándolo al niño dentro de la preparación de los alimentos. Otra también es crear de la hora de la comida un tiempo agradable, es decir, donde no haya discusiones, donde sea un momento de encuentro, donde se hable del día a día, donde se prepare una mesa lo más agradable que se pueda, así con individuales, manteles, servilletas, como crear un ambiente agradable. Pedirle al niño que se involucre, ¿no? También dedicarle tiempo, es decir, que no sea todo deprisa. Tampoco un tiempo excesivo, no nos vamos a estar que porque el niño no come,
o en 60 minutos, pero sí unos 30, entre unos 30 y unos 35 minutos es el tiempo que un niño puede tardar en comer y su primer plato, su segundo, masticar y tal, ¿no? Y después también enseñarle algunas reglas sobre cómo uno se siente cuando está satisfecho, la sensación de saciedad. ¿M? Entonces, bueno, da algunas pautas que me parecían como muy interesantes. Otro apartado que tiene este pequeño librito para los papás de pautas es el tema, ¿no?, de los mecanismos psicológicos que podemos relacionar a veces con la comida. Hay niños que hacen como chantajes emocionales, ¿no? No como o como si me das esto otro. Otra de las cosas que nos enseñan en este libro, ¿no?, es que tengamos muy en cuenta el tema de no relacionar comida con premio o castigo. Como que la comida es un elemento totalmente separado que no tiene que servir ni como premio, ni porque te portaste bien, te damos chocolate, o te damos este postre o tal, o como un castigo. Ahora, como te portaste mal, te vas a la cama sin cenar, no comes nada y te tenemos sin un montón de tiempo sin comer. Entonces, todo lo que tiene que ver con la comida hay que tratar de alejarlo de todo lo que son los premios y los castigos, ¿no? Y evitar el conflicto, es decir, que la hora de la comida no se transforme en una guerra, en un momento de discusión, de tensión. ¿Sí? Y hay otro apartado, el último, que es donde nos va a dar unas recetas. Y las recetas están un poco así como puestas para niños, ¿no? Por ejemplo, habla de la espinaca y lo relaciona con Popeye, le pone unos nombres como divertidos. Entonces sería bueno también, ¿no?, como algo motivante al niño en comentarle, bueno, hoy vamos a comer las hamburguesas de Popeye o algún otro plato que también nosotros nos podemos inventar el nombre con personajes que sean preferidos de los niños o ponerle algún color o algún elemento, ¿no?, que nos inspire y que les haga acordar a algún personaje que para ellos es importante, que les gusta, no sé, Elsa o algún superhéroe o Doraemon o algo, ¿no?, que veamos que nuestro hijo siempre observa esos personajes. Y la otra es el cuento, es un libro, ¿no?, que es el cuento, como les comentaba, de Jacko, un caballo, ¿m? Un caballo salvaje. Entonces este Jacko, ¿m?, es la historia, es un cuento para poder leerle al niño y es un caballo también, ¿no? Es la historia de un niño que se llama Carlitos, que Carlitos un día va a la casa de su compañero Alex, porque sus padres estaban trabajando, y su amigo Alex, junto con la madre de este niño, les cuentan el cuento de Jacko el caballo salvaje. Al contarle este cuento a este niño Carlitos, que es el protagonista del libro, hace que el niño cambie su visión o su relación un poco, digamos, con la comida. Esto pertenece a una serie, a Ediciones Pirámides, es unas ediciones que se llaman psicocuentos, ¿m?, y los autores son José Ignacio Baile y María José González. Entonces me parece un libro muy interesante que puede ayudar de pautas básicas para los papás que tienen niños que a la hora de comer se les complica un poco y no saben a veces cómo gestionar la situación o necesitan unas pequeñas guías. Entonces con este libro se puede trabajar tanto los padres como el niño. Espero que les sea útil y les voy a dejar en la dirección de donde se consigue este libro y el nombre completo, la editorial y los autores. Espero que les haya sido útil y en otras grabaciones les presentaré algunos otros libros para trabajar emociones con los niños, la emoción del miedo, y algunas otras libros más que vaya viendo para poder trabajar con ellos. Gracias, hasta pronto.